Pues es un placer estar con ustedes nuevamente en esta sesión donde abordaremos lo que es el método CAPA. Esta sesión va brindada principalmente para aquellos ingenieros que actualmente están trabajando en la industria automotriz, en la industria aeroespacial o bien en la industria médica, pues son estas tres las principales empresas que hacen uso de este método que es tan importante. Sin embargo, también va brindado para aquellos alumnos que son de los últimos semestres o bien que están realizando algún trabajo de tesis relacionado con este tópico. Entonces, iniciemos. Como es costumbre, iniciaremos comentando cuál es el objetivo principal de esta sesión. Y en esta sesión tenemos como único objetivo el enseñar el método CAPA. Para poderles enseñar lo que es el método CAPA, requerimos que ustedes sepan cuáles son los objetivos del método CAPA y el tamaño de muestra que se ocupa para poder realizar este método. Asimismo, miraremos lo que es el método CAPA simple. Después pasaremos a ver el setup para hacer el método CAPA. Luego pasaremos a abordar lo que es el Minitab, donde haremos un análisis del método CAPA. Y después pasaremos a lo que es el análisis de los resultados y su interpretación. Entonces, iniciamos con este primer punto, que es entender los objetivos del método CAPA y su muestra. Como ustedes se podrán dar cuenta, son tres los principales objetivos del método CAPA, que es básicamente cuantificar lo que es el accuracy, es decir, la exactitud, la cual se relaciona con el valor promedio. Luego, el otro punto es cuantificar lo que es la repetibilidad y, por supuesto, lo que es la reproducibilidad. Entonces, son estos tres los principales objetivos del método CAPA. Nosotros entenderemos lo que es accuracy como la habilidad o la exactitud que tienen los inspectores cuando miden diferentes piezas, y al medir esas diferentes piezas, la media de esas mediciones se parece al valor de referencia o a ese valor patrón. En este caso, por ejemplo, estamos mirando de que la media de los datos no se parece a ese valor de referencia o a ese valor patrón. Por lo tanto, aquí no hay accuracy. Y cuando no hay accuracy, entonces tenemos bias, es decir, una desviación de los valores promedio con respecto a ese valor de referencia. En síntesis, pues, la accuracy es la ausencia de las vías. La reproducibilidad nosotros la entenderemos como la variabilidad que existe entre las personas cuando estas personas miden con un mismo instrumento repetidas veces algunas piezas en alguna característica específica. En este caso, si se fijan, están midiendo el grosor o la altura de este material. Así, por ejemplo, estamos mirando en este caso que aquí tenemos la variabilidad de la persona A, la distribución de los datos de la persona C y la distribución de los datos de la persona B. En este sentido, pues estamos mirando nosotros la reproducibilidad o la variabilidad entre las personas. Por repetibilidad, nosotros entenderemos la variabilidad debida a la persona. Cuando esta persona, utilizando un mismo instrumento, mide repetidas veces diferentes piezas en una característica. En este caso, repito, se está midiendo lo que es la altura de esta pieza. Sin embargo, a esta repetibilidad también se le conoce como equipment variation o variabilidad debida al equipo. Por tanto, pues la repetibilidad puede ser la que es debida al instrumento, puede ser también aquella que es debida a la persona o bien puede ser aquella que es debida al método que está utilizando la persona para hacer las mediciones. En cuanto a lo que es el tamaño de muestra, hay una advertencia en el manual de la IAG 2002 que nos dice que para que nosotros podamos ejecutar estudios de capa confiables, debemos de tener al menos 50 piezas para ser analizadas. En ese sentido, se han hecho algunos estudios de simulación donde se ha visto el comportamiento de los datos, de cómo funciona, por ejemplo, con tamaños de muestra tamaño 10. Así, por ejemplo, estamos viendo que cuando el tamaño de muestra es 10, hay mucha variabilidad. Y cuando nosotros vamos aumentando el tamaño de muestra, digamos, de tamaño 50 en adelante, vean ustedes cómo esta variabilidad va disminuyendo. De tal manera que a partir de los 50 datos o más, pues va cambiando poco la variabilidad. Es por esta razón, pues, que se recomienda que el tamaño de muestra sea por lo menos de tamaño 50.
Y ahora sí, pasaremos a abordar lo que es el método capa simple. Aquí les ilustro lo que es el método capa simple. Este método capa simple se le llama porque tan solo están dos inspectores midiendo 12 piezas. En este sentido, vean ustedes que no tenemos repeticiones en las mediciones y tampoco contamos con algún estándar o algún patrón para corroborar la veracidad de las mediciones. Bien, ahora pasemos a abordar lo que es el setup del método capa. Para lo que es el setup del método capa, nosotros debemos estar conscientes, como ya dijimos, de que requerimos por lo menos 50 piezas. Además, requerimos de que tengamos por lo menos 2 a 5 inspectores. Y el número de réplicas, recordemos que pueden ser de 2 a 5 réplicas. Y lógicamente también debemos de considerar lo que es la aleatorización de todas las piezas para evitar que las personas se puedan grabar los resultados y en ese sentido poder meter ruido a nuestros estudios. Por último, les recuerdo que es muy importante que nosotros mantengamos algún registro mediante el uso de alguna plantilla o de algún formato. El ejemplo que abordaremos en esta sesión es el que aparece en tu manual de MSA en la página 134. En este apartado número 4 lo que vamos a hacer va a ser un análisis en Minitab. Para ello, primeramente necesitamos hacer un taller utilizando el Excel. Entonces vamos con el Excel. Bien, ya hemos jalado los datos de nuestro manual de MSA. Aquí quiero aclarar que la primera columna contiene a las 50 piezas. Luego, ustedes mirarán que yo tengo 3 veces la letra A, 3 veces la letra B y 3 veces la letra C. Estas letras representan a los inspectores A, B y C, que aquí yo los tengo en colores para que ustedes lo identifiquen. Y el 1, 2 y 3 representa a la repetición 1, 2 y 3 de cada uno de los inspectores. Por último, aquí yo mencionaré que en el caso de la reference se refiere al valor estándar o al valor patrón, que aquí yo lo he puesto en color amarillo, que se llama patrón. Muy bien. Ya hemos traducido estas columnas, lo más importante de estas columnas. Ahora vamos a proceder a la captura de esta información. Para ello, vean ustedes que solamente voy a capturar los primeros 3 datos, ya que la lógica es la misma para todos los demás. Así, por ejemplo, en estas piezas voy a capturar las primeros 3 piezas, que sería la pieza 1, 2 y 3. Y así sucesivamente hasta la pieza 50 que está en rojo, como ustedes pueden verlo aquí. Luego tenemos a los datos, los primeros 3 datos que serían estos que voy a capturar aquí, que va a ser 1 para decir que la pieza es buena, 1 para decir otra vez que la pieza es buena y el 0 representa esta pieza que es una pieza fallida o una pieza incorrecta. Y estos 3 primeros datos fueron capturados por el inspector A. Aquí voy a poner que es capturado por el inspector A y representa a la repetición 1, porque todos estos 3 datos están en A1, o sea, en la repetición 1 del inspector A. Entonces aquí yo tengo 1, 1 y 1. Y por último, el máster o el estándar o el valor de referencia, vean ustedes que me dice que es 1, 1, 0, lo que implica que de acuerdo a ese valor patrón, dice que la pieza 1 estaba buena, la pieza 2 estaba buena y la pieza 3 es una pieza fallida. Es lo que nos dice a nosotros el patrón. Entonces ya hemos capturado todos los valores en rojo, es decir, los primeros 50 piezas, y lo que procede ahora es capturar los siguientes 50 datos, pero ya no con la repetición 1, sino con esta segunda columna que representa la repetición 2. Ustedes lo pueden ver aquí ya en color negro. De esta forma ya estamos listos para llevar nuestros datos a Minitab. Entonces copiamos los datos, abrimos Minitab y vamos a pegar los datos aquí en columna 1, renglón 0. Ya con nuestros datos en Minitab, lo que vamos a hacer es irnos al apartado de Statistics. Dentro de Statistics vamos a seleccionar lo que es Quality Tools y dentro de Quality Tools vamos a seleccionar lo que es Attribute Agreement Analysis. Se nos despliega esta pantalla, le damos clic a alguna de estas apartados o ventanitas para que aparezcan las variables. Dentro de esto, el Attribute Column se refiere a las observaciones que hicieron nuestros inspectores, que en este caso son los datos. En los samples se refiere a las partes o a las piezas. Recordemos que esas eran las 50 piezas que revisó cada persona. Y los appreciators se refiere a las personas que
estuvieron haciendo el análisis, que en este caso son los inspectores. Por último, en el apartado de ese estándar se refiere a nuestro patrón, que en este caso nosotros le llamamos master. Y ahora sí le damos clic y ya con estos resultados estamos listos para llevarlos a PowerPoint e interpretarlos. Ahora sí, ya estamos listos para pasar al apartado de análisis de resultados y las conclusiones. En este sentido, les recuerdo a ustedes que es muy importante recordar que el objetivo principal del método CAPA es cuantificar lo que es el accuracy, la repetibilidad y la reproducibilidad. Por lo tanto, el análisis de los resultados y las conclusiones van a estar enfocado en estos tres conceptos. En cuanto a los resultados de la variabilidad debido a la persona consigo mismas, vemos lo siguiente, que la persona B es la más consistente consigo misma, pues coinciden 45 veces de las 50 y con ello alcanza un porcentaje del 90%. Este 90% es exactamente este valor que aparece aquí. Y si se fijan, tiene un valor máximo y un valor mínimo. Este valor máximo corresponde a este 96.67 y este valor mínimo corresponde a este 78.19%. Con estos valores significa el intervalo de confianza del 95% con respecto a este valor promedio. Sin embargo, estos valores no nos dicen a nosotros si este estudio es aceptable o no. Para ello, nosotros vamos a utilizar los criterios que aparecen en su manual en su página 140 y aquí nos dice que para que un estudio sea aceptable se requiere de que por lo menos alcancemos una efectividad del 80%. En ese sentido, vemos que el único valor kappa que es aceptable es para la persona B, pues cuando esta persona B dice que esas piezas son del tipo 0, es decir, de tipo que las piezas no son buenas, alcanza un valor del 80.5% y cuando está identificando piezas good o piezas buenas, alcanza también un porcentaje del 84.5%. En ambos casos, pues, esta persona B si alcanza por lo menos este valor marginal. Sin embargo, vean ustedes que la persona A y la persona C, sus valores no son aceptables. Y en ese sentido, pues vemos que este estudio no es aceptable en cuanto a lo que es variabilidad consigo mismo de la persona. Por otra parte, en cuanto a los resultados de la variabilidad entre las personas, vemos que este resultado de capa tampoco es aceptable, ya que el mínimo para que sea aceptable debe ser 80 y en ese sentido esto se debe a que hay mucha diferencia entre los valores de la persona B con respecto de los resultados promedios de la persona C, principalmente. En cuanto a los resultados de la exactitud individual, es decir, el accuracy individual, vemos que los resultados de B, cuando identifica piezas malas o piezas no go, son del orden del 92.2% o 92.3%. Igual cuando está identificando piezas good o piezas buenas, vemos que es 92.3% igual. Y en cuanto a lo que es el accuracy de la persona A, vemos que estos valores también son aceptables. Sin embargo, vean ustedes que lo que es el accuracy para la persona C, estos valores de capa no son aceptables. Por lo tanto, estos resultados de la accuracy son solamente aceptables tanto para la persona A como para la persona B. Sin embargo, en cuanto a lo que es el accuracy global o general o exactitud general, vemos que estos valores de capa son aceptables. Así que llegamos a las siguientes conclusiones generales. En cuanto a la persona B, podemos decir que es una persona que es consistente consigo mismo, pues alcanza un valor capa del 84.5%, pero también esta persona es consistente con los valores del estándar o con el valor patrón, pues alcanza un valor capa del 92.2%. En cuanto a los resultados de la persona A, B y C, vemos que existe mucha variabilidad entre ellos, ya que su valor capa ronda alrededor del 79.4 y esto se debe principalmente a que hay mucha diferencia, sobre todo en los resultados que presenta la persona B con respecto de la persona C. Por último, diremos que la persona C se encontró que esta persona no es consistente consigo mismo,
ya que tiene un valor de capa de 70.3%, muy bajo, por cierto, y además se encontró que tampoco es consistente con los valores de referencia o con los valores de patrón, pues se alcanza un valor de capa del 77.5%. Todo esto implica pues que estas personas, sobre todo la persona A y persona C, tienen que irse directamente a un proceso de capacitación, de entrenamiento, para que sean más consistentes con los resultados de sus inspecciones. Y si ustedes tienen necesidad de asesoría de alguno de los tópicos que hemos planteado aquí, mándenme un mensaje a este número de WhatsApp o bien mándenme un correo a esta dirección. Asimismo, les dejo aquí la bibliografía recomendada y además los videos que están en este canal de YouTube que se llama Academia Espacio LSS. Y si tú tienes algunas preguntas, me las dejas aquí abajo, yo con gusto te las responderé. Les doy las gracias por compartir este conocimiento y nos vemos en otra sesión. Muchas gracias.